vehículos. Entonces, aquí, para empezar el día de hoy y que estén felices haciendo ejercicios, pues vamos a checar este pequeño ejercicio que nos plantean aquí y que nos dice ¿a qué presión ejerce sobre el suelo un vehículo de 1000 kilogramos sabiendo que cada una de sus 4 ruedas se apoya sobre una superficie de 50 centímetros cuadrados? Y en la B nos dice, una bailarina de 60 kilogramos se apoya sobre las puntas de uno de sus pies, sabiendo que la superficie de la punta es de 8 centímetros cuadrados. Y también necesitamos saber qué presión ejerce sobre el suelo. Finalmente nos dice, ¿cuál de los dos, el coche o la bailarina, ejercen más presión? Aquí, antes de empezar, ¿quién creen que ejerza mayor presión sobre el suelo? El coche, bien, Aarón. ¿Quién más? ¿Quién da más? Por lo que yo recuerdo de la prepa y así, creo que era la bailarina, tenía que ver con el área, porque estaba más chiquito o algo así, de lo que yo recuerdo. Aarón ya nos dijo Fuera el que cabello. Eduardo, la Ay, no bailarina, sé. muy bien. La bailarina, Luis, muy bien. Pues entonces vamos viendo quién ejerce más presión. Primero, ya tenemos la masa. La masa del auto son 1000 kilogramos. La superficie de una rueda, recordemos que nos dice que son 50 centímetros cuadrados, pero al transformarla, pues sabemos que es 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si esto lo multiplicamos por las 4 ruedas, tendremos 200 por 10 a la menos 4, que es la superficie de las 4 ruedas. Y recuerden que nosotros estamos hablando de fuerza, no de masa. Por lo tanto, una fuerza sería el peso, que el peso está igualado a la masa por la gravedad. Por lo tanto, vamos a colocar esos datos. Y necesitamos que esto para la presión sea igual a la fuerza entre una área determinada. Por lo tanto, vamos a sustituir esos datos. La área determinada ya la tenemos, que es la superficie de las 4 ruedas. Y tenemos también la fuerza, que es la masa por la gravedad. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Presión es igual a 1000 por 9.8 entre 200 por 10 a la menos 4. Esta ecuación es la que nos describe la presión por medio de sus componentes, que es masa, gravedad y área. Entonces, vamos comprobando si está realmente bien resuelto esto. Entonces, la calculadora, veamos qué nos dice. Y tenemos pues lo siguiente, 1000 por 9.8 entre, abrimos paréntesis, 200 por 10 a la menos 4. Entonces aquí le vamos a poner 4 negativo 10 y ya tenemos 10 a la menos 4. Cerramos paréntesis y el resultado son 490,000. 490,000 que serían pascales. Estos serían los 490,000 pascales, que sería igual a 490 kilopascales. Entonces, esa es la presión que tiene el auto con sus ruedas. O sea, las 4 ruedas están ejerciendo esa presión en combinación. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el de la bailarina. Entonces, aquí ya vimos que usamos las definiciones de presión, que es por medio de la fuerza entre la área, y definimos también la fuerza como el peso, que es la masa por la gravedad, para finalmente obtener esta definición. Y de ello, pues vamos a sustituir los datos necesarios para lograr obtener esa presión que se ejerce por medio del auto.
¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a la mitad del problema. Y ya sabemos que son 490 kilopascales, los cuales está ejerciendo ese auto de presión. Y pues si nos suena raro, de los 490 kilopascales, pues tendríamos que hacer la transformación de kilopascales a atmósferas, lo cual pues nos daría aproximadamente, les digo, 735, ya que lo sacaron, ya la bailarina, ahorita lo vemos, serían como 4.83 más o menos atmósferas. Entonces, fijan, pues sí es una presión alta la que se está generando por medio de lo que es este automóvil. Por lo tanto, tendríamos ahí sí que estar checando para ver si la presión de la bailarina es mayor, que aquí ya nos están diciendo que sí, pero hay que ver ese resultado. Entonces, si quieren, vayan copiando esto. Ahorita hacemos el ejercicio para la bailarina y pues ahorita vamos a checar todo.
Sí, dime, Lisette, ¿cuál es tu duda? ¿Me escucha, profe? Profe, ¿sí me escucha? Creo que no, ¿verdad? No, no lo escucho. Déjenme entonces ver. Pero es que si me salgo, va a quitar la pantalla. Bueno, ahorita me vuelvo a conectar. Déjenme entonces actualizar la página. Puede ser eso, porque si no, no la escucho. Entonces déjenme la reinicio. Bueno, más bien la actualizo. Una disculpa, la verdad, no sé por qué haya sido eso, porque a tus compañeros, pues sí lo estaba escuchando y no sé, la verdad. A ver, trata de hablarme ahora sí, a ver si te escucho, porque si no está muy raro. Listo, ahí sí te escucho. Ahí sí te escucho. Una disculpa porque no sé por qué sucedió esto, la verdad. Ok. No, igual pues yo a veces tengo problemas de internet y pues también por eso a veces no digo nada porque pienso que nada más soy yo la que tiene problemas. Nada más mi duda era de, sí sé de dónde salieron los 490 kilopascales, pero los 4 punto no sé qué atmósferas, esos de dónde salieron. Eso nada más es de hacer la transformación, de que para compararlo, porque nosotros si hablamos de atmósferas, pues es así como que algo más normal, ¿no? Que sabemos que la presión atmosférica pues es de una atmósfera, entonces aquí ya podemos hacer comparación de qué tanta presión se está generando. De repente si estamos hablando de kilopascales, pues es algo un poquito extraño, por así decirlo, pero ya cuando están en la industria, pues ya se habitúan más a medir presiones con kilopascales. Sin embargo, pues para ahorita que todavía está como como desconocimiento, por así decirlo, pues vamos a manejarlo con atmósferas, porque esto es algo que conocemos, sabemos cuánto es la presión de una atmósfera, sabemos más o menos cuánto se sienten estos incrementos de presiones cuando ustedes se meten al agua. Entonces, medirlo en 4.83 atmósferas, esto nos dice más o menos qué tanta presión se está ejerciendo. Por eso es nada más la transformación de kilopascales a atmósferas. Ok, sí. Gracias, profe. No hay de qué. Excelente, Luis. Entonces, ahorita nada más que terminen tus compañeros y continuamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la bailarina. La bailarina, pues vamos a hacer el mismo desarrollo que aquí vemos. Y tenemos ahora una masa de 60 kilos. Va a cambiar de que es una masa menor. Ahora la superficie, pues es menor también. Y la gravedad, pues sigue siendo la misma. Por lo tanto, al sustituir, tenemos 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo entre 8 por 10 a la menos 4. Todo esto cuando hacemos la conversión, bueno, más bien la
El resultado de esta operación tenemos 735,000 pascales, lo que sería igual a 735 kilopascales. Entonces, se fijan, de 490 a 735, pues ya sabemos cuál va a ser mayor, ¿sí? Pero ahora sí, ¿por qué pasa esto? Esto sucede porque estamos ejerciendo una presión en un punto más pequeño, aún así cuando la masa pues es ahora sí que muy baja a comparación de los 1000 kilogramos del auto, la superficie sobre la cual actúa es mucho más pequeña. Aquí estamos viendo que tenemos 200 centímetros cuadrados, mientras que en la bailarina tenemos apenas 8 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos 60 kilos que están ejerciéndose en 8 centímetros cuadrados, mientras que acá tenemos 1000 kilos que están siendo o están ejerciendo presión en 200 centímetros cuadrados. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por ello es que estamos aplicando presión o más bien fuerza en un punto muy pequeño, por lo cual vamos a que la presión sea muy alta. Lo mismo sucede cuando nosotros pues clavamos un clavo, aquí lo tenemos. La superficie es muy pequeña, por lo tanto es por lo que logramos penetrar ese concreto, en caso de que sea concreto, con el clavo, porque estamos ejerciendo una presión muy alta, ya que la fuerza pues que no sea tan alta, pero la presión sí lo es, ya que se determina en un punto específico y muy pequeño. Entonces imagínense ejemplos que ustedes agarraran una tabla de madera y la colocaran contra la pared y con el martillo empezaran a pegarle. Pues aquí no veríamos más efecto que a que se caiga la pintura. Sin embargo, cuando lo hacemos en un clavo, estamos disminuyendo la superficie notoriamente y por lo tanto logramos que la presión incremente. Entonces, entre mayor sea la superficie, menor va a ser la presión. Entonces aquí le voy a poner mayor área, menor presión. Menor área, mayor presión. Eso es lo que tenemos como resumen. ¿Alguna duda hasta aquí? Excelente. Entonces, a copiar todo lo que, bueno, más bien a realizar sus apuntes de esto, que es lo mismo que lo anterior, solamente ahora cambiamos la masa y cambiamos la superficie.
Excelente. Excelente, Luis. Entonces, pues aquí ya hicimos la comparación, ya sabemos por qué sucedió lo que sucedió. Y pues aquí pues finaliza ya nuestro problema, porque hicimos aquí directamente la comparación. La siguiente diapositiva pues viene ya hecha la comparación nada más. Entonces, aquí ya tenemos entendido que al momento que nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre una área y esta crece, pues la presión disminuye, mientras que si el área es pequeña, la presión es la que aumenta. Entonces, aquí es donde se hace esa comparación y nos dice, aunque parezca increíble, una bailarina de tan solo 60 kilos ejerce más presión sobre el suelo con una pierna que un coche de 1000 kilogramos. Y esto, pues imagínense ahora para las mujeres cuando usan tacones. También la presión es mayor a cuando un hombre pues trae zapatos normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área aumenta. Veamos aquí el dibujito. Que se me perdió el lápiz. Aquí está. Entonces, hagamos de cuenta que eso es un zapato. Y pues el tacón de la mujer pues llegará simplemente aquí y esto pues reducirá a esta superficie. Entonces, fijan, pues es menor la superficie y por lo tanto el efecto de lo que es la presión va a aumentar al disminuir el área. Entonces, hablemos de qué ejemplos, si tuviéramos una persona de, no sé, 100 kilos, pues puede ejercer menos presión que una mujer de 70, por así decirlo. De todas formas, tendríamos que hacer el cálculo, pero aquí nada más es para explicar algo rápidamente. Entonces, los perfiles de presión, ¿qué son? Aquí vamos a empezar a ver algo que se llama el operador Nabla. ¿El operador Nabla qué es? Pues se trata de un operador matemático que puede tomar diversas operaciones vectoriales. Lo que hace es dividir una fórmula o un parámetro en sus componentes dependiendo de las coordenadas que se esté manejando. En este caso son coordenadas cartesianas y por lo tanto se dividirá en I, J y K o dependiendo en cuántas dimensiones hablemos puede ser I y J. Entonces dice, puede aplicarse a números normales y corrientes o a vectores y es capaz de proporcionar información sobre ellos. Es útil para definir tres cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones y que se conocen como gradiente, divergencia y rotacional, que esto ya empezamos un poco a verlo, pero ahorita lo vamos a desarrollar ya matemáticamente. Entonces, esto es el operador Nabla. Y como les digo, lo que hace es simplemente, pues, darnos los componentes de una función, por así decirlo, y describirnos desde lo que es el eje cartesiano en las coordenadas I, J y K, o en otro tipo de coordenadas, cilíndricas, esféricas, etc. Entonces, pues, hacer apuntes de esta diapositiva. En cuanto terminen, vamos a comenzar a ver lo que son estos gradientes, divergencias y rotacionales, que ya lo sabemos teóricamente, pero ahorita lo vamos a ver matemáticamente, cómo se obtiene.
Excelente, Luis. Entonces, este operador Nabla lo vamos a ver en muchas partes, inclusive cuando lleguemos a la parte de Navier-Stokes, vamos a checar que ahí encontramos también este operador Nabla que va a tener un efecto en las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, vamos a partir de esta diapositiva para entrar en lo que es el gradiente. El gradiente, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Pues va a estar aquí con el operador Nabla y este simbolito que se llama phi, si mal no recuerdo. ¿Y qué es lo que hace? Va a transformar de un escalar a un vector. Entonces, es la primera operación diferencial vectorial. ¿Por qué diferencial vectorial? Porque aquí vemos que tiene un efecto las diferenciales parciales sobre lo que es una función, ¿no? Por así decirlo. ¿A qué cosa le podemos sacar el gradiente? A una función escalar. Entonces vamos a tener una función que va a ser, pues va a depender, por ejemplo, de x, y, bla, bla, bla. Y a eso le vamos a sacar un escalar. Entonces, perdón, un gradiente. Entonces vamos a tener aquí el gradiente de esto y finalmente pues tendremos lo que conoceríamos como su gradiente. ¿Y qué significa esto? Pues es una operación en la que se obtiene una función vectorial iniciando con una función escalar. Recordemos que este gradiente lo que nos indicaba es hacia dónde crece una función y cómo lo hace en mayor medida. Entonces nos dice que el gradiente es una operación vectorial que opera sobre una función escalar para producir un vector cuya magnitud es la máxima razón de cambio de la función en el punto del gradiente y que apunta en dirección hacia ese máximo. Ejemplo, teníamos la montañita y si estamos aquí en este punto, pues nos indicará un vector grande que nos indica hacia dónde crece más. Pero si estamos en este punto, pues solamente veremos una magnitud pequeña que nos indica hacia dónde es el máximo crecimiento. Entonces, eso es la definición de un gradiente. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver cómo se realiza ese gradiente matemáticamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, entonces hagan sus apuntes y pongan eso de que el gradiente es a partir de un escalar se obtiene un vector. A partir de una función escalar vamos a obtener una función vectorial. Muy bien, Andrés, no te preocupes.
Excelente, Luis. Bien, Areli. Entonces, ahorita vamos continuando con esto. Ya vimos qué es el operador Nabla, ya vimos qué es el gradiente y ahora cómo se calcula el gradiente. Para eso tenemos estos ejemplos que vemos aquí. Nosotros, acuérdense que dijimos que era una función escalar que se iba a convertir en una función vectorial. ¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo. Tenemos nuestra función escalar, quiero poner función escalar, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Nos dice aquí nuestra fórmula que es igual a la derivada parcial de y en x. Entonces vamos poniendo derivada parcial con respecto a x de y, derivada parcial con respecto a y de j, más la derivada parcial de z con respecto a k. Eso es lo que nos dice que es nuestro gradiente. Aquí lo vemos y nos aparece aquí pues esta phi. Entonces, ¿cómo es esto que se hace en la vida real? Pues muy sencillo. Vamos a agarrar nuestra función y vamos a derivar todo con respecto a x. Entonces, derivada de la función con respecto a x sería lo siguiente, que tendríamos 2x por y ahora es menos z cúbica. Ahí ya tenemos la derivada de la función con respecto a x. ¿Y qué creen? A todo esto le vamos a poner lo que es la posición y. Ahora, la derivada de la función con respecto a y va a ser igual a derivar lo mismo, que sería x cuadrada. Y después, pues no tenemos nada para derivar, aquí no vemos y, por lo tanto quedaría como x cuadrada y esto estaría en j. Ahora, la derivada de la función con respecto a z es igual a derivar todo esto con respecto a z. En el primer término no tenemos z, en el segundo sí. Tendríamos 3, pero vemos aquí signo negativo, menos 3 por z cuadrada por x. Y esto sería en k. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumarlo simplemente. O aquí nos lo muestra como sumatoria, pero lo podemos hacer también poniendo comas para separar cada uno de los términos. Aquí en y vemos lo que escribimos aquí arriba, que esto sería en y. Ahora lo que sigue es con respecto a j, que es esto que vemos aquí. Y finalmente, lo que vemos en K, pues sería el menos 3 por z cuadrada por x. Entonces, fijan, no es difícil, la nomenclatura se ve muy difícil, pero simplemente tenemos que hacer la derivada de la función con respecto a cada uno de los términos, x, y, z, y colocarla en una posición que sería i, j y k. ¿Se entiende este paso o este proceso que hicimos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Excelente, entonces aquí ya saben, solamente es pues, ir recordando lo que son las derivadas. Claro que sí, ahorita los explico otra vez con otra función. Vámonos por estas, que es en cuanto al seno. Aquí ya vemos que tenemos una función trigonométrica y una función que es el neperiano, que pues ahí ya vemos que son otro tipo de funciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar nuestra tablita de derivadas. Déjenme nada más sacar una para explicar este punto.
Déjenme ver nada más una que se vea bien. Ahí está, listo. Aquí entonces la vamos a poner a un lado para poder estar checando esto. Bien, entonces ya vemos aquí las derivadas, ya vienen las que se refieren a trigonométricas, la que se refiere a lo que es nuestro exponencial. Y pues ya sabemos que cuando derivamos o integramos esa e, pues va a quedar igual. Entonces vamos haciendo uso de todo esto para lograr nuestro objetivo. Primero ocupamos definir en x. Aquí lo vamos a poner simplemente por un ladito. Entonces, si vamos a derivar todo con respecto a x, pues estaríamos eliminando esta x y quedaría seno de y por e a la 5z. Ahí está el primer término. Ahora, con respecto a y, para el segundo término. Y tendríamos que derivar este seno. Ahora vamos a nuestra tabla y vamos viendo cuál es la derivada del seno. La derivada de seno es coseno. Entonces, aquí ya tenemos esa primera parte. Derivada del seno es coseno. Entonces tendremos x por el coseno de y por e a la 5z. Y ahora para derivar z es aquí donde vamos a ver qué es lo que pasa. Y primero, pues lo que serían constantes sería x y el seno de y. Ahora lo que tenemos que hacer es de esta parte, derivar. ¿Cómo derivamos? Pues colocando aquí por 5, que es la parte de z. Y z, como tiene una potencia 1, pues aquí no tendría efecto y quedaría 5 por e a la 5z. Entonces, este sería el término final para lo que es la posición K. Esto es en posición I, esto es en posición J y esto es en posición K. Hasta aquí, no sé si queda claro, Aarón. ¿Sí se entendió qué estábamos haciendo? Muy bien, Aarón. Entonces, así se va a proceder a hacer todos los gradientes. Tenemos que derivar. Entonces, vamos a necesitar nuestras tablitas de derivación, acuérdense, simplemente para estar colocando las derivadas como son de forma correcta. Sí, la verdad no sé qué onda con ese gato, pero como no es mío, es de ahí de mi hermano. La verdad no sé, pero sí me desespera eso y de que se ande subiendo en todas partes dejando pelos, pero digo, ya eso es otra cosa. Muy bien, entonces ese es el procedimiento para cada uno de lo que serían los gradientes que estamos obteniendo. Finalmente aquí pues vemos esta que es la raíz. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí pues todo eso se puede sustituir por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y todo a la 0.5. Y si a esto le restamos 1, pues nos quedaría la menos 0.5. Por esas razones que vemos aquí ya esta parte de abajo. Lo demás, pues ya lo saben, es muy sencillo. El cuadrado pues pasa aquí de otra forma y pues ya tendríamos lo que es x. ¿Sí? Entonces aquí que tendríamos x, y, z, que con respecto a esta parte, pues quedaría x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 0.5. Por eso es que lo vemos por la parte de abajo, esa raíz cuadrada. Entonces, aquí tendríamos ya el gradiente para lo que es esta función, que simplemente pues sería la misma repetición para cada uno de ellos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.
Muy bien, pues a realizar sus apuntes para tener aquí bien definido cómo es que se realizan los gradientes, que se fijan, no es difícil, es algo sencillo y pues que vamos a poder estar realizando. Entonces recuerden, va a ser una función escalar pasar a una función vectorial. Esto ya sería función vectorial. ¿Cómo sería la función vectorial? Pues ya sería colocar ahora sí como viene aquí, que sería 2xy menos z al cubo, todo eso en y más, ahora sí entre paréntesis, lo que corresponde a x cuadrada con respecto a j más, ahora sí, lo que respecta a k, que sería menos 3z cuadrada por x con respecto a k. Así sería la función vectorial. Simplemente, pues se va a escribir de otra forma, ya sea como función o como parámetros. Entonces, si quieren, pónganle así hasta como pasos. Paso 1, derivar la función con respecto a x. Paso 2, derivar la función con respecto a y. Paso 3, derivar la función con respecto a z. Y finalmente, pues ya sería que las colocaran en esta forma como función o como parámetros de lo que es una ecuación cartesiana o una función cartesiana. Muy bien, Carla. Entonces, ahorita nada más que terminen otros compañeros y seguimos. Ahora ya hicimos gradiente. Vamos a ver qué otra función sigue. Que se van a escribir de dos formas. Lo que es esta forma que tenemos aquí, ya que vienen con comitas,
separando I, J de K, o lo que sea X, Y y Z en las coordenadas cartesianas. Recuerden que tenemos esto, donde tenemos Z, tenemos X y tenemos Y, que pues en física, si se acuerdan, también las nombran como I, J y K, que supone que pues esta nomenclatura es para no estarlos confundiendo con las variables que vamos a usar de repente, como es X, Y, Z, que son las más usadas, pero la podemos escribir de esta manera o la podemos escribir de esta otra. Déjenme ponerle con marcatextos para que se vean. Aquí, esta. Y esta sería otra forma de escribir esa función. Entonces la podemos encontrar de ambas maneras. La podemos encontrar de esto que la vemos en la izquierda con las comas separando I, J de K, o la podemos encontrar con estos signos de suma donde nos indicaría cuál es I, cuál es J y cuál es K. Esa es la única, lo único que nos referíamos en cuanto a las cartesianas. Sí, Areli, en cualquier forma la pueden poner, porque en las dos está indicando cuál es de I, cuál es de J, cuál es de K, y pues en el examen pues vendría así como que la opción de que les daría ya los resultados con comas o con I, J y K, que pues de las dos formas podrían ustedes identificarlo. De nada. Entonces, ¿listos para continuar? Excelente. Entonces, vámonos ahora sí a lo que es la divergencia. La divergencia, si se acuerdan, era aquella función que nos iba a partir de un vector y darnos un escalar. Entonces, definimos primero un campo vectorial. Necesitamos nosotros un campo vectorial para poder entrar y realizar la divergencia. ¿A qué cosa le podemos sacar la divergencia? Pues a una función vectorial exactamente. ¿Qué significa el sacar una divergencia? Pues es una operación en la que obtenemos un escalar iniciando con una función vectorial. De aquí vamos a tener nosotros nuestra función vectorial, que recuerden que era aquella que está dividida en I, en J y en K, y que pues vamos a realizar aquí. Lo que vamos a realizar aquí es lo siguiente, donde vamos a tener la derivada de uno de los componentes, que aquí vemos del componente Y, con respecto a X, del componente J, con respecto a y del componente K, con respecto a Z. Entonces, vamos haciendo este apunte para que sepan cómo se realiza esto, pero enseguida vamos a realizar ya la práctica de cómo obtener una divergencia. Por cierto, algo que se me olvidó mencionar, acuérdense que la divergencia lo que nos indica es si una función está creciendo o está, por así decirlo, disminuyendo. Entonces veremos las fuentes y veremos las otras formas que son los sumideros. Entonces van hacia arriba las fuentes, los sumideros van hacia abajo.
Entonces, si lo viéramos como una superficie, pues sería esta la que va decayendo mientras que esta va creciendo. Eso es lo que nos indica la divergencia, si se trata de una fuente o de un sumidero.
Excelente, Arely, Brandon, listo. Muy bien, entonces vamos viendo más sobre lo que es la divergencia. Entonces, en la divergencia, como decíamos, pues ahí vamos a checar cuando los valores sean iguales a cero, mayores a cero o menores a cero. Y lo que nos dice es la divergencia de un campo vectorial nos indica si nacen o mueren las líneas de campo. Entonces, lo que nos referimos aquí, si nacen o mueren, pues es que van a salir de ahí, van a entrar ahí, y pues es donde veremos si es una fuente, un sumidero, o si simplemente están pasando, o sea que ahí es un campo plano, por así decirlo. Entonces, al calcular la divergencia, como al calcular la de cualquier vector, solo puede pasar uno de los tres casos. Cuando esa divergencia es igual a cero, significa que ninguna línea muere o nace, o sea que es un campo plano. Sin embargo, ahorita les regreso a la diapositiva. Sin embargo, si la divergencia es positiva, como aquí lo vemos, la diferencia de divergencias, aquí es cero, pero cuando es positiva o que tiende a ser un número positivo, eso significa que en el entorno minúsculo de alrededor, dice, de ese punto nacen las líneas, o sea que de aquí van a estar partiendo, por lo tanto, vamos a tener una fuente, porque de aquí van a estar naciendo. Pero cuando tenemos un valor menor a cero, aquí tenemos la muerte de las líneas de campo. Por lo tanto, aquí tenemos un sumidero. Entonces, esas son las diferencias. Menores a cero, tenemos sumideros. Mayores a cero, tenemos fuentes. Y iguales a cero, pues tenemos un campo plano. Eso es lo que vamos a tener en cada una de ellas. Entonces, aquí ya comprendemos campo plano. Tenemos fuentes o tenemos sumideros. Entonces, les dejo aquí esta diapositiva para que vayan pasando la información y cuando terminen, pues me dicen para ir continuando con las otras dos que quedan de divergencia y poder proceder a hacer ejercicios.
Excelente, Areli. Entonces, pues vamos continuando con las diapositivas. Y pues en la siguiente es donde vemos el hecho de cuando este gradiente vamos a tenerlo como un valor, divergencia, ya lo estoy confundiendo con el gradiente. La divergencia la vamos a tener con un valor positivo.
Excelente, Luis. Entonces, acuérdense que de aquí, como son mayores a 0, pues nacen y tendríamos aquí pues, lo que llamaríamos una fuente. ¿Por qué se va a llamar fuente? Porque si este punto está naciendo, es como lo que veríamos en las clásicas fuentes, que de aquí pues está saliendo el agua y por eso es llamada fuente. Ahora, pues también tenemos aquí lo que es el caso contrario, donde las líneas de campo mueren y son llamadas, pues, sumideros. Y tenemos que el valor es menor a 0, o sea que va a ser un número negativo. Listo, este estaba más fácil porque ya solamente son los simbolitos. Entonces, pues ya que todos tenemos ahora sí la nomenclatura, bueno, más bien las definiciones de los signos que va a tener este tipo de cálculo, por así decirlo, que pues sabemos que lo que vamos a determinar es la divergencia, vamos haciendo un ejemplo de ello. Entonces, pues decíamos que íbamos a separarlo por cada componente y de ese componente íbamos a sacar la derivada que correspondía a ello. Entonces, en y, pues vamos a derivar esta parte con respecto a x, el de j con respecto a y el de k con respecto a z. Entonces, vamos viendo el ejemplo. Aquí ya tenemos uno desarrollado, pero nosotros vamos a realizar otro. Esto tiene que ver con y, con j y finalmente con k. Entonces vamos a ir derivando, que aquí no lo muestra ya, la derivada de x cúbica por y con respecto a x, pues tenemos que es igual a 3x por y. En este caso, déjenme ver qué coloca. Bueno, aquí lo vamos a colocar abajo. Entonces tendríamos 3x cuadrada por y más la derivada de esta parte, que es 2z por el seno de x con respecto a y, pues es igual a 0 porque no hay nada, más la derivada del coseno de z con respecto a z, pues sabemos que es menos seno de z. Y pues aquí ya tendríamos al final, aquí no sé por qué pusieron un, que es y, aquí se equivocaron nada más de la nomenclatura, pero sería lo que obtuvimos aquí abajo. Entonces, ¿se fijan? Esto pues es simplemente ir derivando cada parte de lo que es nuestra función vectorial con respecto a
un componente que sería X, Y o Z. Entonces el primero, que es con respecto a Y, se va a derivar con respecto a X. El que es con respecto a J se va a derivar con respecto a Y. Y el que es con respecto a K se va a derivar con respecto a Z. Entonces aquí solamente hagamos la analogía. De Y pues va a corresponder a X. J va a corresponder a Y. Y K va a corresponder a Z. Eso es de lo que estaríamos logrando. Entonces, así lo podemos ver y es un poco más fácil entenderlo. Ahora para la siguiente tenemos la función que es menos 2xy en y por el seno de z más y cuadrada más z en lo que es j y coseno de z en k. Entonces vamos a ir derivando. La primera parte, que es esto, vamos a derivarlo con respecto a x, lo cual pues me daría 2y menos 2y. Después la siguiente parte, que es y por el seno de z más y cuadrada más z, eso lo voy a derivar con respecto a y, lo cual me daría seno de z más 2y, que aquí lo tenemos. Y ahora de coseno de z. Coseno de z me da a menos seno, que aquí lo estoy viendo, de z. Entonces, aquí es donde ya obtengo el resultado. Que esto, se fijan, ya no tiene ahí, no tiene a j ni tiene a k. Por lo tanto, esto ya es una función vectorial. Digo, perdón, función escalar. Parte de una función vectorial, que aquí es la que vemos. Esa sí es una función vectorial y nos da una función escalar. Entonces, se fijan, es fácil, solamente hay que seguir los pasos. Pero ¿qué también puede pasar aquí? Puede que nos den el punto para evaluar. Aquí vemos el ejemplo. Y tenemos primero lo que es la función vectorial, que nos la muestra aquí arriba. Y nos pide que encontremos pues esa divergencia. Entonces, lo primero es derivar esta parte de y, que es x cuadrada z cuadrada con respecto a x, que nos daría 2xz cuadrada, más derivar ahora esta parte de la función, que es lo que respecta a j con respecto a y tendríamos menos 4yz cuadrada más ahora lo que respecta a esta parte que es con respecto a z, nos quedaría xy cuadrada. Entonces ya tenemos esto, que es lo mismo que nos muestra aquí, y con ello vamos a evaluar en este punto. Nos dice que es 1 menos 1, 1. Entonces x vale 1, y vale menos 1 y z vale 1. Entonces, con estos datos vamos a sustituirlos aquí y tendríamos lo siguiente, que nos da un número que es igual a 7. Como esto es un número, ahora sí sabemos que es mayor a 0 y por lo tanto se trata de una fuente donde nacen las líneas. Entonces, para saber si es una fuente o es un sumidero o se trata de un plano, pues necesitamos los puntos o más bien la información para evaluar ese punto. Porque aquí lo que tenemos es una función, no un punto. Entonces no sabemos si se trata de una fuente, se trata de un sumidero. Pero lo vamos a tratar de checar por medio de la evaluación. Entonces, para los ejercicios donde les mencione si es un sumidero o es una fuente, les daré también esos puntos para evaluar. No es solamente que, pues sí, haz la divergencia y ya dime si es una fuente o es un sumidero, sino que necesitan ustedes la información de esa evaluación para saber cómo se está tratando esto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna duda? Aquí déjenme les delineo la separación para que no se confunda una con otra.
Y ahora sí, ya pueden hacer sus apuntes. Muy bien, entonces, en esta clase de ejercicios ya les dije, si yo les pidiera que me clasificaran si nacen o crecen las líneas, o si mueren, o si se trata de un sumidero, o se trata de ¿cómo se llama? Una parte de, una fuente, ahí se los indicaría. Falta Z. A ver, en la parte de... No te entiendo eso, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo que falta Z? Bueno, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Ahí donde tiene el apuntador, abajo, abajo, abajo. Ahí, Ajá. ahí. No, en la derivada de Y, arriba. Aquí. Ahí tiene un más Z, ¿no le hace falta abajo? No, porque acuérdate que esta, como se está derivando con respecto a Y, no existe una Y en esa, por eso sería 0. Ah, Por eso pone. Acuérdate, cuando vas a hacer derivadas parciales, tienes que derivar con respecto a esta parte. Si no está en los términos que tú estás derivando, por lo tanto será 0. Todo lo demás es una constante. Todo lo que no sea Y será una constante. Entonces, por eso es que se va como 0. ok. Gracias. No hay de qué. Y qué bueno que me preguntas para que quede esto aclarado, porque a lo mejor a todos de repente se les va esta parte, porque apenas pues están viendo las derivadas parciales, pero pues las derivadas parciales lo que es un cambio de un sistema con respecto a una de las variables que están interactuando en él. Ejemplo, veamos que un carro enciende o no enciende. Pues, ¿qué variables hay para saber si va a encender? Pues una la batería, otra la gasolina, que serían como las variables simples. Pero en realidad, pues tenemos millones de variables que van a estar interactuando. ¿Por qué? Que puede que sirva o no sirva la bobina, o que le esté llegando corriente o no le esté llegando corriente, o que sea un sistema nuevo que tiene que llegarle un pulso específico para realizar la ignición, etcétera. Pues ahí habrá muchas variables de las cuales podemos hablar. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que solamente nos estamos enfocando en un tipo de variable, que sería X, Y o Z. Pero nuestra función es la misma, en este caso que sería el carro. Entonces, esa es como una interpretación para que puedan entender de qué se trata una derivada parcial.
Excelente, Brandon. Entonces, se fijan, aquí pues ya necesitaríamos evaluar cada una de estas funciones para saber de qué se trata. Se trata de una fuente, de un sumidero, si están ahí muriendo o están haciendo las líneas, pero pues en estos casos no nos están dando unos puntos de evaluación, lo podríamos tomar cualquiera de nosotros, pero ya saben ustedes cómo aplicarlos desde otras materias. Entonces, aquí, permítanme nada más, ahí está. Aquí lo que vamos a ver ahora, por último, es el rotacional. Y aquí vamos a obtener de un vector o de una función vectorial a otra función vectorial. Y aquí se fijan, pues tenemos que hacer esto de las determinantes que de repente tanto nos cuestan, que tenemos que hacer, pues ya sería la multiplicación para llegar a un término específico. Pero para evitarnos todo eso, ya tenemos aquí la formulita, que es más sencilla de seguir que empezar a hacer determinantes, como se acuerdan. Entonces, vamos haciendo eso. Recuerden que para la determinante, pues tenemos que poner otro campo, empezar a hacer lo de la multiplicación, etcétera, etcétera. Pero vamos a evitar eso, donde pues ya saben que tendríamos ciertos valores que están aquí interactuando y pues que nos van a dar al final de cuentas toda esta terminología. Pero vamos a ser más prácticos y usar estas ecuaciones que vemos aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya sabemos que en el rotacional lo que teníamos como ejemplo era una pelotita que iba a flotar en el agua y nos indicaba si había turbulencia en esa zona de lo que era el fluido. ¿Por qué? Porque esto nos iba a indicar si iba a haber giros en diferentes sentidos, que era pues que empezara a girar aquí o que girara de esta forma. Y con ello pues íbamos a identificar si había turbulencia. Nos dice aquí, nos da la idea de una turbulencia del agua en ese punto específico. Dicho un poco menos mal, indica hacia dónde y cómo de rápido gira una pelota sumergida en un punto de la bañera. Entonces aquí nos diría que si gira rápido, si gira lento, hacia qué lado gira, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y eso es lo que nos indica este rotacional, cómo va a estar girando o interaccionando esa pelotita, o más bien en ese punto el fluido. No sé si hasta aquí queda alguna duda. Muy bien, entonces vayan haciendo su apunte y ya para acabar con esto, para hacer un ejercicio de el rotacional y poder lograrlo. Acuérdense que esta es la ecuacioncita que pues, sería la más usada, que proviene pues del determinante de esta matriz.
Entonces, de ahí sale. Recuerden que pues, si vamos a agarrar la de i, vamos a agarrar este término. Bueno, ahí más o menos este término. Y pues vamos a hacer lo de la multiplicación, que sería la función de b con respecto a y por z, que se diría negativo, este iría positivo, de bz de y pues ahí estaríamos sacando la determinante. Pero pues aquí ya los tenemos obtenidos, que va a ser más fácil. Y simplemente pues para que coloquen en su formulario esta ecuación.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Excelente. Entonces, de aquí, recuerden, esta ecuación la que vamos a utilizar. Entonces nos vamos a ir a los ejemplos. Aquí solamente nos dice cuando tenemos un rotacional igual a 0, lo que nos indica es que la pelotita pues no gira, o sea, solamente va a seguir el camino que lleva el fluido, pero no va a realizar una rotación. Mientras que pues si nos indica un número positivo o negativo, nos indicará hacia dónde se realiza este giro. Y eso es cuando tenemos dos corrientes que están actuando en ese punto. Entonces, aquí ya vemos un ejemplo de rotacional, pues tenemos estas funciones donde z no existe, tan solamente en dos dimensiones, y por lo tanto tendremos como resultado que es un vector con ceros. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo la derivación implícita, pues vamos a obtener lo siguiente. Y en este caso, cuando el rotacional es igual a 0, se le llama campo vectorial conservativo. Entonces, cuando les pregunten si es conservativo o no conservativo, será conservativo cuando valga 0. Esto es importante que lo tengan presente y recuerden entonces, va a ser un campo conservativo siempre y cuando su rotacional sea 0. Entonces, en cuanto tengan ese valor de 0, va a ser conservativo. Finalmente, pues vamos a ver este ejemplo, que vamos a ver el más facilito para que alcancemos ahorita en los 5 minutitos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer uso de nuestra ecuación que les había dicho que era la importante y que nos dice el rotacional, que viene dado de esta forma. En este caso va a poner como función, es igual a la derivada de b de z con respecto a dy menos la derivada de by con respecto a dz. Y eso es en y. Entonces vamos viendo ese primer término. Se fijan, aquí tenemos un vector y vamos a obtener pues otro vector. Entonces lo primero que nos plantea es que hagamos la derivada. Aquí viene la derivada de la función de v en y. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si nos fijamos, es de z lo que estamos buscando, o sea, que sería esta parte que es z o es k, y lo vamos a derivar con respecto a y. Aquí es lo primero que tenemos. Después le vamos a restar lo que es que corresponde a y, que sería esta parte. Voy a ponerle aquí. Se supone que es una k. Ahora, lo que es en j, que sería de y lo vamos a derivar con respecto a z. Esto se puede derivar con respecto a z, por lo tanto, aquí no lo dejan indicado solamente, ahorita lo resolvemos, y eso se van a restar ambos términos. Ahora para el siguiente, pues vamos a colocarlo aquí, más, y ahora tenemos la derivada de el término en x con respecto a z, menos, déjenme borrar aquí, menos la derivada del término con respecto a z con respecto a x. Y esto va a ir en j. Entonces, es esta segunda parte. b de x con respecto a z, esto pues es igual a 0. Ya desde aquí lo vemos porque no tiene ninguna z. Después, el otro término es de z. ¿Cuál corresponde a z? Pues este, lo vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, también es 0 porque no contiene ninguna x. Vamos por el tercer término, más, abrimos paréntesis y tenemos db de y de x menos, nos dice que es db de x con respecto a dy y todo eso en k.
o vendría en Z, ahí sería K, la verdad. O vendría X, Y y Z. Ahí creo que venía mal la imagen, que tenía una Z en vez de una K, que les digo que de repente es la confusión cuando estás usando una y otra, pero es esto mismo. Lo que tiene que ver con Y es esta parte. Entonces esa la vamos a derivar con respecto a X, que quedaría logaritmo natural de Z, menos la derivada de X, que es esto con respecto a Y, pues tendríamos 4X por E a la Y, que sería esto mismo. Aquí tenemos ese término que corresponde a esta Y menos, bueno, más bien logaritmo natural de Z menos 4X por E a la Y. Sería todo este término. El otro sería 0 menos 0. Aquí solamente pues quedaría indicado como 0. No hay por qué ponerle menos. Y el primer término, que sabemos que la derivada de Y con respecto a Y, pues es 1. La derivada de X por logaritmo natural de Z, con respecto a Z, pues nos da X entre Z, porque recuerden que el del logaritmo natural es 1 entre, pues, esa variable. Entonces, aquí ya estaríamos completando nuestro rotacional. Y se fijan, pues no es difícil, solamente seguir esta ecuacioncita que ya escribieron y interpretar que esto que nos menciona como b de z, b de x o todo eso, es el término del vector, si es en i, j, k o x, y, z, que sería lo mismo. Y en este caso, pues tendríamos que estar haciendo estas restas. Ya una vez que lo tengamos, pues obtendríamos una función vectorial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?